El primer país que conocí fue el Ecuador. Casi siempre es el primer país que conocemos cuando vivimos en Colombia. Recuerdo que estábamos en la universidad y la universidad era en Popayán, que es una ciudad cerca de la frontera. Después de Popayán sigue otra ciudad que se llama Pasto. A la gente que vive allí le llaman pastusos. Y de ahí hacia abajo ya queda el Ecuador. Entonces, con un compañero de la universidad nos fuimos para el Ecuador de paseo mochilero, es decir, de paseo marihuanero, de paseo, nosotros nunca fumamos marihuana, pero le llamamos paseo marihuanero a aquel que uno se va con poca ropa, con pocos zapatos y con poca plata. Y literalmente un día arrancamos, que es la típica aventura de cuando uno es universitario y dice, vamos a ver qué pasa. Nos subimos en un bus y terminamos en una ciudad que se llama Cuenca. Y esa ciudad pues es absolutamente fría, fría. Las mañanas cuando llegamos estaba absolutamente, bueno, no, llegamos en la tarde y en la tarde había neblina, era como si estuviera amaneciendo, pero estaba desde las 3 de la tarde, había mucha neblina, mucho, mucho frío. Y lo único que nos dio ganas fue ver un poquito los tejados de esa teja de barro colonial, una ciudad además re bonita. Después nos dimos cuenta que era súper bonita, pero esa noche nos alojamos en un hotel. Yo creo que $1 era muy caro. Era un hotel muy, muy barato lo que encontramos. Y recuerdo mucho que los colchones del cuarto donde nos quedamos eran unos colchones que ya se le estaban saliendo los resortes, de esos colchones que tienen resorte grandototes. Y se habían acostado tanto, habían hecho tanto el amor en esos colchones que ya los resortes se les estaban saliendo. Y el que me tocó a mí pues tenía unos resortes así grandototes y uno se acostaba y medio el cuerpo se iba para un lado y el resorte salía por el otro lado. Y, o sea, increíble, somos muy pobres. O sea, yo creo que uno allí se da cuenta que es muy pobre y que ya estábamos prácticamente finalizando las carreras, pero éramos muy pobres. Yo creo que cuando uno viaja y se aloja en un hotel, uno se da cuenta de cuán pobre es. Ese día nos pasó algo increíble. Cuando nos levantamos, yo me meto al baño y el agua caía como si fueran chuzos. El agua se congelaba, apenas iba saliendo de la llave, era como si se congelara y le caían a uno literalmente agujas en la cabeza que lo hacían tiritar del frío. Era horrible el frío y por supuesto el hotel no tenía agua caliente y entonces empezaba el cuerpo a tiritar, la cabeza le empezaba a uno a doler. Yo sentía que era literalmente como echarse agua del congelador, como si tú coges una cubeta de agua del congelador y te la echas encima. Era horrible el frío. Pero lo más increíble es que cuando yo miro hacia abajo, el pipí se me había desaparecido. El pipí literalmente estaba así de grande. O sea, yo tengo un pipí grandotote, pero el pipí era así, así de grande. Y era como, yo me veía como un ombligo. O sea, yo literalmente veía como si tuviera el ombligo. Y es porque el pipí se esconde cuando hace frío. Entonces yo creo que de hecho me llamaba muchísimo la atención, pero era como si se me hubiera desaparecido. Yo decía, pero yo, o sea, era como si tuviera vagina, o sea, yo decía, pero yo tengo una linecita, tengo un rotito, o sea, definitivamente nunca, nunca, nunca me había sentido más angustiado, mucho, muy angustiado porque vi que se me desapareció el pipí. Después me di cuenta que era un efecto del frío. Cuando yo fui a la universidad, hablé con profesores, les conté, profesores que trabajaban en ciencia y me explicaron cómo el pipí se escondía cuando hacía frío. Es rarísimo porque las orejas no se esconden, los dedos no se esconden, los brazos no se encogen, o sea, nada del cuerpo se encoge, la nariz no se encoge, pero el pipí se desaparece. Mucho cuidado, mujeres, cuando ustedes van a vacaciones y llevan a su esposo a un sitio frío porque pierde el año uno cuando va a ese tipo de sitios. Soy José Bobadilla y eso se llama Lifestyle.